Bienvenidos a Mente Abierta. Mercurio rojo. Estaba checando un poco la información acerca del mercurio rojo, siendo que casi no había escuchado hablar sobre él. Me sorprendió lo lejos que va este tema. Para empezar, quería descartarlo como uno de esos engaños comunes que a menudo recibimos con la tecnología de energía libre. Pero algunas cosas, sin embargo, me hicieron reconsiderar. Leí incluso artículos donde se nos dice el mercurio rojo es falso. Desde 1992. No existe, dicen los artículos. Solo los tontos todavía buscan el escurridizo mercurio rojo. Luego, una misma publicación en el New Scientist publica un artículo que dice: puede ser real después de todo y muy peligroso. Rojo cereza y muy peligroso. Luego, en el 2006, 3 hombres acusados de intentar comprar mercurio rojo para fabricar una bomba. Falso jeque acusado después de absoluciones de complot terrorista. 3 hombres absueltos en caso de bomba de mercurio rojo. Pasaron 2 años en prisión preventiva después de que el periódico alegara que estaban tratando de comprar 1 kilogramo de mercurio rojo, entre comillas. ¿Realmente usarían una sustancia ficticia en un intento de atrapar a los terroristas, entre comillas? ¿Por qué correr este riesgo usando algo que se supone no es real? La BBC, en su artículo Terror acusado en picadura de mercurio, le dijo al tribunal que había diferentes descripciones de la sustancia descrita como mercurio rojo, pero agregó: la posición de la corona es que si el mercurio rojo existe o no es irrelevante. Advirtió al jurado que no se obsesionara con la cuestión de si el mercurio rojo realmente existía. Pero ¿qué pasará si estos sospechosos son acusados y van a juicio? Es difícil ver que la instigación y preparación de actos de terrorismo se extiendan para incluir la conspiración, para apoderarse de algo que suena desagradable, pero en realidad no existe. Pero también es difícil ver a las autoridades que siempre se han burlado del mercurio rojo apareciendo en los tribunales para decir que después de todo es real y peligroso. Más recientemente, la BBC quería asegurarnos que el mercurio rojo no existe. Tiene su artículo La extraña persistencia del mito del mercurio rojo. ¿Por qué ha persistido durante siglos el extraño mito del mercurio rojo? Nos cuenta el artículo. Durante siglos ha persistido los rumores sobre una sustancia poderosa y misteriosa, y en estos días los anuncios y videos que lo ofrecen a la venta se pueden encontrar en línea. Hay quienes creen que es un elixir curativo mágico que se encuentra enterrado en la boca de las momias egipcias antiguas. ¿O será un material nuclear poderoso que podría disparar el apocalipsis, como algunos aseguran? Unos videos en YouTube ensalzan sus propiedades vampirescas. Otros afirman que se puede encontrar en máquinas de coser antiguas o en los nidos de murciélagos. Se pueden encontrar también en algunos sitios cantidades pequeñas de la mítica sustancia que a veces se ofrece a un precio de miles de dólares. Muchos de estos anuncios muestran una foto borrosa de un glóbulo de líquido rojo en un plato. Junto a él a menudo hay un número de teléfono garabateado en una hoja de papel por si alguien lo suficientemente ingenuo quiere contactar con el vendedor. Solo compradores serios, entre comillas, se lee en un anuncio. Necesitamos pruebas de fondos para dar pruebas del producto. La impresión dada es que se ofrece una mercancía misteriosa e ilícita. Es una estafa y el riesgo es que engañen o le roben a la gente, dice Lisa Wynne, jefa del departamento de antropología de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia. Lisa Wynne narra su experiencia donde oyó hablar del fenómeno por primera vez cuando trabajaba en las pirámides de Giza en Egipto. Compartió oficina con el destacado egiptólogo Dr. Zahi Hawass. Un día Hawass recibió la visita de un príncipe saudita cuya madre estaba en coma. Este hombre había gastado todas sus energías y dinero tratando de encontrar algo que salvara a su madre. Finalmente había recurrido a un jeque en Arabia Saudita, un curandero, quien le había dicho que había una sustancia mágica enterrada en las gargantas de las momias en el antiguo Egipto. Le indicó que si iba a Egipto y hablaba con este arqueólogo, él podría proporcionarle mercurio rojo. Eso no fue lo que ocurrió. Hawass le dijo: siento mucho lo de tu madre, pero esa es una tontería, no existe el mercurio rojo.
Así que cuando presenció la escena, Lisa Wynn descubrió que esa no era una experiencia nueva para Hawass y sus colegas. Se enteró de que a menudo conocían árabes que creían que el mercurio rojo era una cura mágica que había sido enterrada con los faraones. El peligro de los remedios falsos que inundan la web y cómo contener su ola de mentiras. Los orígenes de esta creencia son confusos. Se pueden encontrar indicios en el trabajo del alquimista y filósofo medieval Jabir ibn Hayyan, quien escribió: los elixires más preciosos que jamás se hayan mezclado en la tierra estaban ocultos en las pirámides. Una historia de vampiros. Tiempos recientes, los que buscan algo sobre el mercurio rojo han llegado a creer que también se puede encontrar en nidos de murciélagos. Afirman que el mercurio rojo proviene de los murciélagos vampiros. Dentro de esa lógica, la sustancia exhibe las mismas propiedades que los vampiros de las películas de terror. Una evidencia de esta leyenda que se ofrece en varios videos en YouTube. Algunos de esos videos vistos cientos de miles de veces. Por lo general, una gota roja que a menudo aparece sospechosamente creada con gráficos de video se ve repelida por el ajo y atraída por el oro. Cuando está frente a un espejo, la gota aparentemente no tiene reflejo. Las cualidades supuestamente sorprendentes del mercurio rojo no terminan ahí. Se alega que tiene poderes para convocar seres sobrenaturales. En el 2009 se difundió una historia en Arabia Saudita de que el mercurio rojo se podía obtener sin entrar en una tumba antigua o tamizar el guano del murciélago. Se rumoreaba que se encontraba pequeñas cantidades de la apreciada sustancia dentro de las máquinas de coser Singer antiguas. La policía comenzó a investigar el engaño después de que esos objetos domésticos tan comunes comenzaron a cambiar de manos por decenas de miles de dólares. Pánico por el mercurio. En algunos momentos de la historia, los rumores sobre la sustancia se han multiplicado a causa de la geopolítica global. A finales de la década de 1980, cuando los gobiernos comunistas colapsaron en Europa del Este, hubo incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con sus existencias de material nuclear. En ese momento, Mark Hibbs era un periodista que investigaba rumores alarmantes de que extraños individuos ofrecían a la venta un material nuclear previamente desconocido, creado en laboratorios soviéticos. Su nombre, mercurio rojo. Este hombre, Hibbs, miembro importante en el Carnegie Endowment International Peace, grupo de expertos de política exterior de Estados Unidos, dice que la atmósfera de incertidumbre en ese momento contribuyó a reforzar los rumores. En ese momento, la versión de la historia del mercurio rojo era diferente de la del elixir curativo enterrado con los faraones. Se decía que el mercurio rojo soviético era destructivo, capaz de causar una tremenda explosión nuclear con cantidades no mayores de una pelota de béisbol. La pesadilla era que esta sustancia llegara al mercado negro de armas y terminara en manos de grupos violentos o estados corruptos. Sin embargo, Mark Hibbs dice que cuando los gobiernos occidentales investigaron, concluyeron que el mentado material con potencial para acabar con el mundo no existía. Dijeron que el mercurio rojo era en realidad un apodo para un isótopo nuclear conocido, pero cuando le preguntaron a los gobiernos rusos y estadounidenses, ninguno de los dos confirmó ni negó si esa historia era cierta. Y surgió una teoría rival que el gobierno de Estados Unidos había difundido subrepticiamente rumores de mercurio rojo como estrategia para atrapar a quienes consideraba como terroristas. Aquí mismo en el artículo menciona sobre el hecho de estos terroristas atrapados en Reino Unido en el 2004, miembros de un llamado Grupo Estado Islámico, arrestados en Turquía, intentando comprar mercurio rojo en el 2015. Es aquí donde dice esa frase, el fiscal Mark Ellison. La posición de la corona es que si el mercurio rojo existe o no es irrelevante. El verdadero mercurio rojo. Las fantasías sobre el mercurio rojo han permanecido obstinadamente impermeables a la realidad. Ahora estos videos en YouTube y anuncios en línea han extendido el engaño a las nuevas generaciones. YouTube nos dijo que videos extraños con gotas rojas no necesariamente violan sus reglas, pero que evaluaría caso por caso si tales videos eran adecuados para su programa de publicidad.
Facebook y Twitter dijeron que habían asumido una postura dura contra la actividad fraudulenta y eliminado los anuncios rojos de mercurio que les señalamos, cuenta la BBC. Y pues bien, este es el artículo de la BBC. Teniendo en cuenta que una buena regla general para la BBC es creer exactamente lo contrario de lo que dicen. Esto es interesante. Me pregunto por qué sintieron la necesidad de escribir este artículo. Como dije antes, nunca había oído hablar de el mercurio rojo antes. Solo hace unos días, cuando les pasé un extracto de un video. Así que les pregunto qué les parece el tema. Parece bastante prometedor. El mercurio rojo, falsificación o clave también de la energía libre. ¿Qué opinan? Supuestamente todas las antiguas casas de culto tártaras tenían esferas llenas de mercurio por todos sus edificios, además de agujas conductoras, y de alguna manera generaban energía que podía ser compartida inalámbricamente a través de los barrios circundantes, porque atrae y esparce materia oscura, éter, y esta no puede reflejar la luz. Si es así, mi mente lucha con la idea de que por qué sería incluso visible en primer lugar. Me comentaron porque tus ojos reales ven algo más que luz reflejada, pero una imagen de un espejo es solo luz reflejada. Sin embargo, me dijeron también que había quienes tenían frascos de mercurio y se podía ver en un espejo. Se habla del sulfuro de mercurio, también conocido como cinabrio. Su estructura cristalina trigonal podría ser la clave para crear algún tipo de energía, entre comillas, cosechable. Sin embargo, no estoy seguro de que el ajo que tiene azufre pueda producir tal reacción. En las imágenes podemos ver cómo abren televisiones, radios antiguas, como para buscar mercurio rojo y comprobar qué tipos de dispositivos anteriormente contenían algo de este mercurio rojo. Ya escuchamos por ahí que también las máquinas de coser Singer. ¿Hay por ahí algún cazador de mitos sobre este tema? La única referencia sobre la Wikipedia acerca del mercurio rojo dice lo siguiente: Cohen, un físico estadounidense que trabajó en la construcción de la bomba atómica, dijo en su autobiografía que el mercurio rojo se fabrica mezclando materiales nucleares especiales en cantidades muy pequeñas en el compuesto ordinario y luego insertando la mezcla en un reactor nuclear y bombardeándola con un acelerador de partículas. Esa es una autoridad bastante decente y no rusa, por lo que hablamos ya de un segundo testigo. Entonces, ¿por qué nos ocultarían algo así? Estaríamos hablando de un tipo de energía libre. Después de ver un poco sobre los terremotos, se ha vuelto bastante obvio que los pozos del fracking y los pozos de petróleo son algo más que esclavizarnos económicamente para nuestras necesidades energéticas. Después de todo, contaminan, así que ¿por qué ensuciar su propio medio ambiente? También son el foco de terremotos y erupciones volcánicas menores. Alguien debería hacer una brújula de mercurio rojo y subir y bajar ríos y cuevas en busca de oro. Debería llamarla mercurio vampírico. Aún no sabemos cuál era o es su propósito, o sí sabemos. Además, debemos creer que las granadas rusas se activan con mercurio rojo. Debo admitir que el hecho de que estas pequeñas gotas no se reflejen en el espejo es fascinante. ¿Sabemos si proyecta su sombra? Me gustaría ver qué sucede cuando hacemos brillar la luz a través de él, lo exponemos a la luz de la luna, etc. Según veo en estas imágenes, lo obtienen de televisores y radios antiguos. ¿Desde cuándo contienen mercurio rojo? Si la agencia principal es ocultar la existencia de estas cosas, ¿por qué ponerlas en electrodomésticos comunes que cualquiera puede desarmar? ¿Y por qué odia el ajo? Esa es una buena pregunta. Debo admitir que tiene la sensación de ser un truco. Muestran equipos eléctricos antiguos, pero si es tan buscado, ¿cómo se usó así en primer lugar? Mi mejor suposición es que la escena de la placa y el espejo se filma sin nada allí y luego se agrega el mercurio rojo de alguna manera. Es inevitable una reacción inicial al querer descartar esto, pero supongo que incluso si estos videos son falsos, sigue siendo interesante que se haya hablado de ellos durante mucho tiempo
Tengo la sensación de que hay algo en el mercurio rojo, pero que las demostraciones recientes pueden ser falsificaciones que explotan el misterio que las rodea, tal vez incluso como una forma de desacreditar el tema. Se habla mucho de su uso para armas nucleares, aunque la idea original parece ser más sobre su capacidad para aumentar la sensibilidad de las antenas a las señales entrantes en varios órdenes de magnitud. Esto significa que podría haber sido un elemento clave para algunas de las tecnologías antiguas que vemos, lo que explicaría por qué fue tan apreciado en el pasado. El mercurio proviene del cinabrio, que es de color rojizo, vermellón. Fue extraído en todo el centro de California para ayudar con la extracción de oro. Hay ríos y arroyos de tonos rojos debido a esto. Uno justo al norte de San Luis Obispo, Clear Lake, ahora está cerrado por su uso público debido al alto contenido de mercurio. En ese lugar el agua definitivamente tiene un tono rojizo que se nota más cuando se pone el sol. Para mí el verdadero misterio es por qué el mercurio refinado es plata. Supongo que el mercurio purificado de alguna manera pierde su color. Un tema fascinante esto del mercurio. Las propiedades del mercurio rojo son alucinantes, por decirlo menos. Mientras trataba de averiguar cómo se producía para electrodomésticos viejos, encontré esta interesante carta sobre la moda en Arabia Saudita para obtener mercurio cereza, entre comillas, porque es alimento para los fantasmas de los duendes. Y no es broma, sí, lo llaman mercurio rojo y creen que el mercurio rojo, incluso fabricado por la URSS en los años 45 y 50, es un alimento muy recomendable para los fantasmas elfos. Por ejemplo, si el mago tiene un mercurio rojo, puede cambiarlo por información sobre uno de los tesoros del profeta Salomón. La carta también menciona que fue fabricado por tonos. ¿Qué es eso? Sé que suena gracioso, pero aquí están comprando el mercurio rojo por miles de dólares el gramo. Haciendo algunas investigaciones, descubrí que el mercurio rojo ha sido fabricado por la Unión Soviética por tonos, y lo usaron como conductor dentro de las antiguas radios rusas y los antiguos televisores alemanes, berlineses y etc. La carta concluye: aquí en los países del Golfo la gente está loca por los tesoros escondidos ubicados en Siria, Egipto, Jordania, y lo usan para averiguar las ubicaciones exactas, dándoles el mercurio rojo a los elfos. Todo este cinabrio en California, justo a un lado del epicentro de la fiebre de oro. Ciertamente resulta interesante lo que sucede cuando el mercurio se encuentra con el oro. Esto me hizo sospechar suficiente como para pensar que la fiebre de oro se trataba más de disfrazar un tesoro recuperado que extraer mineral en bruto. Como les digo, este tema sin pensar te lleva a nuevos lugares. Por ejemplo, aquí en un sitio web de joyería búlgara encontré esta información. El mineral, también conocido como sangre de dragón, ha sido conocido por los humanos desde la antigüedad. Se usó en varios rituales en el antiguo Egipto y también se usó como amuleto. En la antigüedad, el cinabrio también se usaba como cosmético. El cinabrio se ha utilizado para hacer la famosa pintura roja brillante desde la época de los fenicios, los antiguos egipcios y los etruscos. La pintura de cinabrio se utilizó en la iconografía rusa y en los manuscritos eslavos. En la antigua China se usaba como remedio para la lepra y más recientemente en forma de ungüentos de mercurio para el tratamiento de la sífilis. El cinabrio es el mineral de mercurio más común en la naturaleza. Ha sido la única fuente industrial del mercurio desde el Imperio Romano. También se utiliza para la producción de explosivos. Hay creencias de que el cinabrio tiene propiedades mágicas. Por ejemplo, se dice que es capaz de sentir, entre comillas, los problemas humanos y ayudar a resolverlos. Algunas fuentes astrológicas recomiendan usar joyas hechas principalmente de cristales de cinabrio rojo. Estas joyas se consideran adecuadas para todos los signos del zodiaco, especialmente para las personas del signo zodiacal Tauro, excepto el signo zodiacal Escorpión. Además, en otra fuente encontré esto: el cinabrio todavía se usa en al menos 46 medicamentos tradicionales chinos patentados en la actualidad, lo que representa entre el 11 y el 13%.
Shusha Han Shen Wan, un popular medicamento tradicional de venta libre para el insomnio, la ansiedad y la depresión. Eso es aproximadamente 110.000 veces más alto que los niveles de dosis de cinabrio permitidos según las normas europeas sobre medicamentos y alimentos. En un estudio con ratas, Shi et al. Encontró que la ingestión de este nivel de cinabrio crea daño físico. Entonces, los chinos han estado ingiriendo mercurio durante siglos y sin embargo, ahí están. Sin duda, este tema del mercurio nos lleva a los nazis. El mercurio rojo como ingrediente en dispositivos. El problema de esto es que muchos alemanes usaban varios nombres para los químicos. Nadie sabe qué era este mercurio rojo. La leyenda del mercurio rojo surge de los valores del Nazi Secret Projects, hasta donde yo sé. Supuestamente hay ilustraciones que involucran máquinas voladoras antiguas que usan espejos y mercurio. Ahí tenemos Vimana. Vale la pena hurgar en este mercurio rojo e incluso en el mercurio normal. De todos modos, podríamos encontrar por ahí algunos trucos. Por ejemplo, encontré esta publicación: ¿por qué un espejo no refleja el mercurio rojo? Debido a que es un truco, está usando un pedazo de vidrio, no un espejo, y esas son su mano izquierda y derecha y 2 tazones. Se nota que está inclinando un poco más la mano derecha y no muestra los otros pequeños trucos en la toma del espejo. Hago trucos de magia así de simple. Ahora este mismo tipo está estafando a la gente vendiendo una sustancia teñida con canela. El oro es diamagnético junto con el cobre, la plata y el bismuto, todos buenos conductores de electricidad. Ahora, por supuesto, hay muchas explicaciones algo simples de por qué estos metales son buenos conductores y que son explicaciones formadas de una interpretación de lo que es la electricidad, como por ejemplo los electrones. Sí sé que la teoría de los electrones funciona y que JJ Thomson era mucho más inteligente que yo, pero eso no es ni aquí ni allá. Los electrones no existen y la mayoría de la gente lo sabe. Solo pretendemos que existen porque nadie realmente ha descubierto lo que realmente está sucediendo. Se supone que el mercurio es el elemento misterioso de los motores Vimana en la literatura védica. Ver motor de vórtice de mercurio. Mercurio tiene algunas de las propiedades más sorprendentes de todos los elementos. No es de extrañar que hayan hecho que sea difícil para nosotros experimentar con ellos. También hay quien cree que el mercurio rojo es un engaño. La tecnología antigua usaba mercurio de color plateado común y algunos radioaficionados todavía lo usan para una mejor recepción de la señal. Hoy en día los fabricantes de combustible colorean el combustible para reconocer fácilmente el tipo y el origen del combustible para desalentar la exportación en negro y gris. Así que quizás mercurio rojo fue porque fue coloreado artificialmente para que la aduana pudiera identificar fácilmente su origen. Otra cosa interesante. Un libro, Conferencias sobre Medicina impresas en 1732, habla de agregar sal tártara para hacer mercurio rojo. Una interesante coincidencia con la referencia a tártara. Esto también es interesante. El triunfo hermético o el filosófico victorioso. Otros filósofos han enseñado que el mercurio blanco es el baño de la luna y que el mercurio rojo es el baño del sol. Y este libro de 1685 le dice cómo hacer mercurio de diferentes colores. Poligrafís. Mercurio es la semilla de metales y oro puro inmaduro. No estoy seguro de lo que eso significa. Y luego el diario de la Sociedad Química de 1633. Aquí hablan del óxido de mercurio rojo. Es solo un fragmento, difícil saber lo que realmente está haciendo aquí, pero el óxido de mercurio rojo se nombra como si fuera comúnmente conocido. A simple vista parece que alguien usó mercurio rojo como veneno, lo que también interesa. Este libro ofrece biografías de todas las personas conocidas en todo el mundo, antiguas y presentes, impreso en 1760. Por lo tanto, pienso que también debería estar pre-restablecido.
Este libro de 1802 nos dice que el mercurio tiene 3 óxidos, negro, gris y rojo. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece cada vez más probable que el mercurio rojo inicialmente se refiriera a un óxido de mercurio. Sin embargo, esto se relaciona con un polvo rojo en lugar del mercurio rojo que se ve en los videos. Si los videos son estafas, tal vez el mercurio rojo genuino es la versión en polvo rojo y la forma de metal líquido es una distracción. Sin embargo, puedes comprar óxido de mercurio rojo bastante barato. Podría ser que el mercurio rojo sea una simple cantidad de mercurio regular que se ha oxidado de alguna manera a través de una reacción química. ¿Recuerdan el Sonora Aero Club y su NBK de máquinas voladoras? Se basa en una reacción química supuestamente. La organización estaba en el norte de California, justo donde las viejas historias de los periódicos sobre la fiebre del oro informaban sobre las minas de mercurio. Me hace preguntarme si estaban usando una forma de mercurio rojo para impulsar estas misteriosas naves. El Sonora Aero Club llamó al mercurio suero, entre comillas. En el proceso se usó oro monoatómico, un superconductor de la alquimia. De ahí la fiebre del oro de 1849 y la mención de los dirigibles en Sonora, California, en la década de 1850. Creo que puede haber mucho de verdad en todo esto, es un presentimiento. ¿Qué opinan? ¿Oro monoatómico más mercurio rojo crea levitación? Estudiando el trabajo de Delschow sobre el Sonora Aero Club durante algunas semanas, quizás tenga todo sentido a nivel visceral. En el trabajo de David Hudson, aparentemente el oro monoatómico, cuando se hace correctamente con la conciencia superior de uno, piedra filosofal, como parte del proceso, levitará como un cubo en una placa de cobre que tiene alto voltaje, bombeando a través de él. El trato es que M-Gold existe en 2 dimensiones a la vez, por lo que las propiedades dimensionales superiores tienen mucha menos gravedad. En los libros de Bosley, los prusianos redescubrieron parte de la antigua ciencia védica que permitía volar a vimanas. Así el mercurio rojo podría haber sido redescubierto como un proceso alquímico. Esto en la década de 1840, cuando ciertos militaristas prusianos querían una Alemania unificada, una que eventualmente pudiera desafiar a las otras grandes potencias. Puede que lo hayan hecho las 2 guerras mundiales, el triste resultado. Además, la física cuántica nos dice que la materia tiene propiedades ondulatorias y corpusculares y que las partículas subatómicas que componen la materia, protones, neutrones y electrones, son energía pura. La luz también puede ser una onda o una corriente de partículas llamadas fotones, paquetes de energía pura en la que la cantidad de energía es directamente proporcional a la frecuencia de la luz. La nueva ciencia entonces nos dice que toda la materia, incluyendo nuestros cuerpos físicos, consisten en formas de luz y por lo tanto es energía pura en esencia. La materia es luz cuya frecuencia ha sido ralentizada y rebajada. La materia es luz que se ha vuelto sólida. Por lo tanto, basándonos en implicaciones de la física moderna, podemos concluir que los seres humanos están hechos de luz contenida en la materia. Somos un cuerpo de luz tanto como un cuerpo material. Los materiales monoatómicos e incluso el mercurio rojo pueden existir en varias dimensiones simultáneamente. Pues bien amigos, déjenme por ahí sus opiniones, estaré leyéndolas. Yo mientras tanto me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.